Buenas tardes. Vamos a seguir con la clase número 10, creo que es. Nosotros la semana anterior habíamos empezado a desarrollar dentro de la unidad 2. Habíamos terminado de dar conducta, que era el primer bloque, y habíamos empezado con el desarrollo del psicoanálisis, ¿sí? Y habíamos trabajado el concepto de inconsciente, las características, las formaciones sustitutivas, y yo les había dicho que en el concepto de inconsciente, cuando hablábamos de inconsciente como sede de los conflictos psíquicos de carácter sexual, etc., le había dicho que la parte de carácter sexual la íbamos a ver ahora esta semana. Bueno, hoy vamos a abordar la clase sobre evolución psicosexual, según Freud, según el psicoanálisis, que es uno de los conceptos importantes dentro de la constitución subjetiva. Y para empezar, digamos, hay algo que les tiene que quedar en claro respecto al concepto de sexualidad, ¿sí? El material es el mismo, el que está en el dossier de Borsellino y Orsini, Respecto al concepto de sexualidad, Freud lo piensa, lo trabaja y lo desarrolla en toda su obra como un concepto amplio, Y lo primero que dejan claro en su teoría es que sexualidad no es sinónimo, no es lo mismo que genitalidad, O sea, sexualidad no tiene que ver con el acto sexual, El acto sexual forma parte del concepto de sexualidad, pero sexualidad es un concepto muchísimo más amplio porque abarca todas las esferas de la vida, abarca a todas las cuestiones referidas al placer del sujeto. Hay una sexualidad infantil, dice Freud, que es la que nosotros vamos a desarrollar acá y que no tiene nada que ver con el ejercicio genital que uno pudiera llegar a tener, digamos, en la adolescencia, en la adultez, cuando ya está en condiciones de poder ejercerlo. O sea, sexualidad, con la sexualidad uno se nace, nosotros nacemos como seres sexuados, y tiene que ver, ya le digo, con todo aquello que produce placer y con toda situación vital. O sea, la sexualidad es inherente al sujeto, ¿sí? Y no queda reducido al acto sexual, O sea, que lo primero que tiene que darles en claro que sexualidad no es lo mismo que genitalidad, La genitalidad forma parte de la sexualidad, pero, digamos, la sexualidad es algo que es mucho más amplio. Bueno, y hay una evolución psicosexual. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando que, digamos, a esta genitalidad se llega recién en la madurez, o en la adolescencia y la adultez, para ser más específicos. Pero antes hubo todo un desarrollo para llegar a eso. Freud tiene un texto muy interesante que se llama Tres ensayos para una teoría sexual. Está publicado en 1905 o 6 por ahí. Y bueno, tiene 3 apartados justamente. Y en ese texto están las bases de lo que es su teoría sobre la sexualidad, ¿sí? Bueno, y por ende esta evolución, como les había dicho ya la otra vez, es inconsciente, Es inconsciente, o sea que el sujeto no puede dominar, no puede corregir, no puede, digamos, es más, el inconsciente determina al sujeto como habíamos visto, Bueno, otra cuestión respecto de las cosas que tenemos que ver de la evolución de sexualidad, otro concepto importante es el concepto de pulsión. Pulsión con P, digamos, también Freud lo diferencia de instinto. Freud dice que las personas no tenemos instinto, que tenemos pulsiones. Instintos tienen los animales, dice Freud. En cambio, las personas tenemos pulsiones. Si bien hubo una traducción en la cual se hablaba de instintos en Freud, después sucesivas traducciones del alemán al español se dieron cuenta que el concepto que Freud usaba no era instinto, sino que se podía traducir por pulsión, que es lo que nosotros trabajamos y estudiamos en psicoanálisis. ¿Por qué la pulsión es distinta del instinto? Porque el instinto, figúrense en los animales, ¿no? Tiene un objeto determinado y un fin. El objeto de un animal es
otro animal del mismo sexo. El fin siempre suele ser, digamos, la reproducción. Hay momentos en los animales de apareamiento. Entonces, digamos, es como que el objeto está determinado y el fin también. Si lo tomamos a otras cosas, a otros instintos, no sé, imagínense, un perro tiene ganas de tomar agua y tiene sed y toma agua aunque sea de inodoro de cualquier lado. En cambio, la misma situación que se dan los sujetos, figúrense que una persona puede tener mucha sed, digamos, puede tener agua o fresca en su casa y sin embargo no querer tomar esa agua porque tiene sed. Supónganse, no sé, quiere tomar una Coca-Cola, quiere tomar otra cosa. Por más que se muera de sed, no va a tomar esa agua y se va a ir a buscar lo que quiera buscar. Es cierto que hay animales que tienen algunas características, pero generalmente son los animales que están humanizados, o sea que pasaron mucho tiempo con los humanos. O sea, que por ahí puede ser un poco más delicado, entre comillas. Sin embargo, digamos, la esencia del animal hace que el animal tenga instinto, no pulsión como si tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, entonces la pulsión en la persona, el objeto, no es un objeto único, es un objeto variable, lo cual eso se ve también en la sexualidad. No siempre hay una elección por una persona del sexo opuesto, y digamos, no tiene que ver nada con cuestiones axiológicas o morales, sino que la constitución subjetiva es así. Y como les dije, el ejemplo de la sed, del hambre, a veces hay cuestiones definidas que van más allá de la necesidad que uno tiene. Entonces, no hay un objeto variable, no hay un objeto único y el fin también puede ser variable. En la relación sexual entre las personas, no siempre el fin es la reproducción, muy pocas veces diríamos nosotros. Entonces la pulsión tiene un objeto y un fin que son variables. Por eso es que son propias del hombre y no de las otras especies. Hay un concepto específico en la sexualidad que es el de libido. Digamos, la libido es una energía psíquica de carácter sexual, entendida la sexualidad en el concepto amplio que nosotros dijimos hoy, ¿no? Cuando nosotros hablamos de libidinizar, hablamos justamente de algún modo de investir, es la palabra que usa el psicoanálisis, todo objeto que nos produce placer. Puedo libidinizar no solamente una persona, puedo libidinizar una carrera, puedo libidinizar el trabajo, qué sé yo, la constitución de la familia. Todas las cosas que a mí me den placer, digamos, son porque yo dirijo mi libido hacia esas cuestiones. Puedo tener toda mi libido, qué sé yo, en mi trabajo para poder lograr, para poder ser, qué sé yo, el jefe, para poder, no sé, digamos, pero toda la libido, todo lo que produce placer está ahí. Cuando llega el reconocimiento laboral, digamos, retroalimenta mi libido. Bueno, entonces, habíamos hablado de evolución sexual, psicosexual, sexualidad, pulsión, libido, que son todos estos conceptos importantes a la hora de justamente ver cómo se desarrolla la sexualidad en el sujeto. Vamos a seguir un poco las etapas de la evolución psicosexual, que Freud habla de fases, no etapas, pero bueno, etapas, hay una consecución, pero acuérdense lo que habíamos dicho, que esto es inconsciente. El niño desde que nace sexuado, ¿sí? Y Freud habla de varias etapas. Primero la etapa oral, después la etapa anal, la etapa fálica, el periodo de latencia y la etapa genital. En el texto, en el dossier, en el último, en vez de genital dice fálica, y yo quiero creer que es un error, digamos, de impresión, así que corrijan nomás porque la última de todas las etapas es la etapa genital, de ninguna manera es la etapa fálica como dice el libro acá, eso Freud lo dejó bien en claro, ¿sí? Entonces donde dice último fálica, corrijan genital, ya en el PowerPoint está corregido eso. Bueno, la etapa oral, que es la primera etapa con la que uno nace, cuando uno nace,
Bueno, en el texto van a encontrar algunas fechas estimativas, ¿eh? Acuérdense que más allá de eso, dijimos que el inconsciente es atemporal, así que eso puede ser más o menos, depende, ¿eh? Pero la etapa oral la suelen ubicar entre el nacimiento del niño, del bebé, y más o menos los 18 meses, ¿eh? Esta etapa oral hay una zona erógena, que cuando hablamos de zona erógena son todas las zonas del cuerpo por las cuales se produce placer, ¿eh? En la etapa oral, la zona erógena es la boca, ¿sí? De hecho, el niño, digamos, todo lo que produce placer es a través de la boca, el bebé, ¿no? Fíjense que toma la teta, se calma, ¿eh? Por ahí está angustiado, toma la mamadera, ¿eh? Por ahí, qué sé yo, la actividad que le da gratificación es el succionar, el chupar, ¿eh? De ahí cuando va siendo un poquito más grandecito que se va pudiendo succionar su mano, los pies, o sea, distintas partes del cuerpo, le succiona a otra persona también, o sea, entonces, digamos, todo lo que por ahí le produce placer al bebé en esta etapa, tiene que ver con el chupeteo que se da porque la zona erógena es la boca, y así va conociendo el mundo también, ¿sí? Digamos, también va conociendo distintas texturas, distintas cuestiones a través de la boca de la zona erógena, Bueno, y después se pasa a otra etapa, ¿sí? Los límites entre una y otra no están bien en claro, no es que termina una y empieza otra, sino que, como le dije, es inconsciente. Entonces muchas de estas cosas van quedando en el sujeto toda la vida prácticamente, La segunda etapa, la etapa anal, más o menos desde los 18 meses hasta los 3 años, más o menos, capaz un poquito menos porque los chicos están más adelantados. ¿Por qué etapa anal? La zona erógena va a ser el ano porque acá empieza en esta etapa todo el tema del control de esfínteres, que para el niño es todo un descubrimiento y para los padres una tortura muchas veces, ¿no? Porque, a ver, el niño, el control de esfínteres, el niño hay un momento en que está maduro neurológicamente para poder controlar esfínteres, para poder controlar cuándo hacer pis, no, cuándo hacer caca o no, Todo eso es un proceso, Lo que son madres, padres, cuando tienen sobrinos, acceso a niños, van a ver que todo esto es un tema porque justamente a algunos niños les lleva más tiempo, a otros les lleva menos tiempo, Se sugiere que este proceso no se empiece antes, porque a veces uno quiere que deje ya los pañales porque es muy caro por lo que sea. Sin embargo, es cuando el niño está maduro, prácticamente cuando está maduro neurológicamente, ¿sí? Y cuando está en esta etapa, porque, digamos, el placer va a estar justamente en la expulsión y la retención de las heces. ¿Por qué esto? Y ustedes van a ver bien, en el proceso del control de esfínteres, el niño vive con alegría, y de hecho así te lo dice, cada vez que puede hacer caca, cada vez que que puede lograr, digamos, ir al baño, que puede lograr hacer en la pelela, o sea, el niño lo vive como un logro, prácticamente, como una alegría. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a controlar, digamos, ese proceso. Entonces, toda esta etapa, es la etapa anal, que se ve mucho, a los niños les gusta jugar mucho con tierra, esta etapa, cosas así sucias, o sea, tiene que ver mucho, digamos, con esta etapa que dice Freud, Son etapas de la libido, ¿bien? Que tienen que ir pasando. Después de la etapa anal viene la etapa fálica, de los 3 y los 5 años, Fálica, ¿por qué? El falo, digamos, es un concepto que Freud lo usa mucho, ¿sí? Para hablar de la simbolización del órgano genital masculino, del pene, que en esta etapa de la vida tiene el interés de ambos sexos, del niño y de la niña. Acá en el texto habla de la niña como otra cosa, sin embargo en la niña también hay un interés, digamos, porque a ver, hay como una curiosidad sexual en esta etapa, lo cual fue muchas veces negado, negado como que los niños no tienen ese interés. En realidad sí lo tienen, en esta etapa se nota más. Lo que pasa es que generalmente viene la censura, generalmente tiene un montón de cosas,
todavía no tienen la posibilidad de representación genital que van a tener en la adolescencia, no la tienen todavía en esta edad, pero que se preguntan, que se miran, que exploran ellos mismos, digamos, eso es habitual, que te preguntan, vos qué tenés, papá qué tiene, o sea, hay una curiosidad infantil, y no es que sean, no es que sean, digamos, desviados, sino que es lo normal, ¿sí? Bueno, que ver cómo también uno responde, ¿sí? Pero generalmente hay una curiosidad y es en esta edad, ¿sí? Que quieren espiarte cuando vas al baño, o sea, un montón de cosas pasan. Bueno, ¿qué pasa con la etapa fálica? La zona erógena es el falo, digamos, para ambos sexos, ¿sí? Ya les digo, acá dice el clítoris en la niña, pero la niña, o sea, digamos que Freud en ese sentido equipara los dos, más allá de que el trayecto de la niña y del niño son diferentes, y ahora vamos a ver, muy diferentes desde que nacen prácticamente, ¿sí? Y esa es la zona erógena, y toda la actividad tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de exploración, de manipulación, o sea, un montón de cuestiones, de preguntas, que tienen que ver con esa zona. En esta etapa se da el complejo de Edipo, que ahora vamos a desarrollar, ¿sí? El complejo de Edipo que tiene que ver con, bueno, un amor hacia el progenitor del sexo opuesto y una hostilidad contra el progenitor del otro sexo, del mismo sexo, perdón. Ahora vamos a desarrollar mejor, pero es en la etapa fálica que se da este complejo de Edipo, ¿sí? Después de tanta actividad y después del complejo de Edipo, lo que sucede es que el sujeto entra en un periodo de latencia, que es, bueno, la segunda infancia hasta la adolescencia, generalmente toda la escuela primaria, coincide, donde el niño, bueno, empieza a tener más actividad intelectual, también aprende un montón de cosas, y es un periodo de latencia porque dice Freud que todo queda como dormido, latente, queda como desexualizado, el niño dirige su interés a otras cosas y no a estas, Bueno, así hasta la última de las etapas, que es la etapa genital, que empieza en la adolescencia y es la última de las etapas, es la etapa que ya sigue en toda la vida el sujeto, donde la pubertad y la maduración tiene tal fuerza en el sujeto que hace que todo se despierte. Y justamente esta maduración, ya uno tiene una maduración biológica, ¿sí? Para poder llevar a cabo el acto sexual, más allá de que no lo lleve a cabo, pero está la posibilidad, está la posibilidad de ser padre, madre, digamos, o sea, está la posibilidad de engendrar. Entonces hay una maduración biológica que repercute con fuerza, digamos, en la sexualidad, ¿no? En la constitución sexual, ¿sí? Por algo Freud habla de la metamorfosis de la pubertad, donde todo de repente pasa de golpe, donde de repente la niña entra a la pubertad, de repente con el niño también hay muchos cambios. Acá sí, las zonas erógenas van a ser los órganos genitales de ambos sexos, dependen del varón y la vagina de la mujer. Anteriormente las niñas no, porque había un desconocimiento, digamos, vaginal, no tienen mucha idea de eso, ¿sí? Mucha idea en el sentido de, a ver, de que no tienen sensaciones todavía, que no hay un montón de cosas que les falta todavía para llegar a la pubertad. Pueden saber los nombres, pueden saber lo que son, pero eso, digamos, no tiene que ver con lo que sucede en la pubertad. En la pubertad sí, ya hay posibilidad de representaciones, de sensaciones, y de hecho eso es lo que repercute, digamos, en el sujeto. A partir de aquí, ya el objeto ya no va a ser el objeto sexual de amor, ni el padre ni la madre, los objetos cercanos. Ya está la posibilidad exogámica, o sea, la posibilidad de buscar un objeto fuera de la familia, empiezan las primeras relaciones, los primeros novios, novias, empiezan los primeros acercamientos, ¿sí? Ya los objetos extrafamiliares. Bueno, y a partir de ahí justamente es que ya el sujeto puede ir desarrollando su vida. O sea, la genitalidad es el punto de llegada. Habíamos empezado en la etapa oral, atravesado la etapa anal, la etapa fálica, el periodo de latencia, y por último llegamos a la genitalidad,
que es el punto de llegada de la evolución psicosexual. Vamos a volver a un concepto importante que es el complejo de Edipo. Nosotros habíamos dicho que el complejo de Edipo era, Freud lo dice, un complejo inconsciente, ¿sí? Por el cual el niño, por empezar, toma el nombre Edipo de un mito griego, ¿sí? En el cual Edipo era un sujeto de Grecia que cuando nace, hijo del rey, cuando nace el oráculo le dice al rey que ese niño le va a matar cuando sea grande. Entonces el rey manda, le manda a uno de los sirvientes, le manda justamente a matar al niño, que se lo lleve lejos y lo mate. El sirviente lo lleva lejos, pero no lo mata, lo deja, al cuidado de otra persona. Ese niño, cuando se hace grande, quiere volver, no sabía bien a dónde, pero quería volver y quería cumplir, un reto que había en ese momento, que había una esfinge, que era como un monstruo mitológico, el cual te hacía preguntas y si respondías mal te devoraba. Y era como una amenaza para todos los ciudadanos. Entonces Edipo, ya grande, decide ir a enfrentar la esfinge, pero en el camino se encuentra con sus padres, sin saber que era su padre, que también había querido ir a enfrentar la esfinge, el rey, y se trenzan en lucha y lo mata al padre, sin saber que era el padre. Después va a la esfinge, adivina el acertijo y entonces vuelve con vida y vuelve, y como había salvado a todo el pueblo, lo ofrece a ser rey, ya que el rey había muerto. Él asume el reinado y por ende termina casándose y tomando como esposa a su propia madre biológica, sin saber que era su madre, ¿sí? Recién después de mucho tiempo le dicen que su esposa era su madre, ¿sí? Y el que había matado era su padre, y entonces ahí él, como modo de sufrimiento, se arranca los ojos y se dedica a deambular por ahí, Entonces, de esa historia tan trágica, si se quiere, Freud toma el nombre de Edipo para señalar a esta situación que le ocurre a los niños, generalmente, en la etapa fálica que hoy dijimos, en las cuales hay un momento de la vida que experimentan un intenso amor hacia el progenitor del sexo opuesto, y una hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo. O sea, los niños varones están enamorados de su madre y odian por decirlo así, al padre, rivalizan, y las niñas, lo mismo, el amor es hacia el padre y la rivalidad hacia la madre, ¿sí? Las niñas y los niños. Freud dice que los Edipos no son equivalentes. Hay autores que hablan de un complejo de Electra en las niñas y Freud no está de acuerdo en eso. Freud habla de Edipo femenino y Edipo masculino. Las niñas son un poco más complejas porque, de hecho, Freud hay muchos textos describiendo la psicología, la sexualidad de las mujeres, porque las niñas y los niños empiezan con el mismo objeto de amor, que es la madre, pero en algún momento la niña tiene que abandonar a la madre como objeto de amor y tomar al padre, Entonces, esa vuelta que tiene que hacer la niña es mucho más complejo. ¿Cómo termina el complejo de Edipo? En algún momento hay una amenaza en la cual puede perder, algo muy preciado, que es la castración, y entonces el niño se aleja del complejo de Edipo, ¿sí? Entonces, esa amenaza de no tomar a la madre como objeto de amor, no tomar al padre como objeto de amor, hace que uno se aleje del complejo de Edipo, empiece el periodo de latencia, ¿sí? Y después ya en la pubertad uno busque otros objetos, Todo esto es inconsciente, o sea que a veces resuena algo de lo inconsciente en las elecciones de pareja, Les va a pasar o a escuchar que a veces uno dice, no quiero que mi novio y marido sea igual que mi padre y termina siendo, o que sea igual que la madre y termina siendo igual que la madre. ¿Por qué? Porque son cuestiones inconscientes, las elecciones de objetos. Al principio parece que no, pero en la conciencia parece que no.
pero resulta que en el inconsciente algo de todo este tipo, digamos, vuelve a resurgir en las elecciones de pareja. Bueno, entonces, habíamos visto la evolución psicosexual, lo que es el concepto, bueno, de sexualidad, diferente de genitalidad, de pulsión, diferente de instinto, de libido, y la evolución psicosexual, que son todas estas etapas que dice Freud que el sujeto va atravesando hasta llegar a la genitalidad, en la cual incluye el complejo de Edipo, que es un complejo nuclear dentro de la teoría psicoanalítica. Mañana vamos a seguir con psicoanálisis y vamos a cerrar también psicoanálisis y la unidad 2 con otro tema importante que es el tema del aparato psíquico. Bueno, nos vemos mañana.